En una época donde el honor lo era todo y el destino de una mujer podía sellarse con una sola palabra, Lady Eleonora Valdés enfrentaba la muerte con dignidad. La Plaza Real de Castilla vibraba con los murmullos de una multitud sedienta de sangre noble. La horca aguardaba, y la soga que acabaría con su vida se mecía ligeramente con la brisa matutina. Acusada de traición y brujería, cargos que sabía fabricados, Eleonora elevó una última plegaria silenciosa mientras el verdugo ajustaba el nudo. Fue entonces cuando el sonido de cascos de caballo quebró el tenso silencio. Un jinete desconocido de noble porte irrumpió en la plaza, espada en mano, desafiando al mismísimo rey para salvar a una mujer que jamás había visto. Lo que ni él ni ella podían imaginar es que aquel acto de valentía culminaría en una orden real que cambiaría sus vidas para siempre, convertirse en marido y mujer. ¿Qué secretos escondía el pasado de la condenada? ¿Por qué el monarca estaba tan interesado en unir sus destinos? Un matrimonio forzado, una atracción inesperada y una conspiración real con el poder de destruirlos a ambos. La Plaza Real de San Lorenzo hervía bajo el sol de mediodía. Nobles vestidos con sus mejores galas y plebeyos que habían abandonado sus faenas diarias se apretujaban ansiosos por presenciar un espectáculo inusual. La ejecución de una dama de alta cuna. Lady Eleonora Valdés, hija del difunto conde de Albareda, avanzaba con paso tembloroso pero digno hacia el cadalso. Su vestido antes de fina seda azul estaba ahora sucio y desgarrado tras semanas en los calabozos reales. Su belleza, sin embargo, permanecía intacta a pesar de las penalidades sufridas. Tenía 28 años, una edad a la que muchas mujeres ya habían dado varios herederos a sus esposos, pero Eleonora nunca había contraído matrimonio, prefiriendo la independencia que le otorgaba administrar las tierras heredadas de su padre. El rey Fernando Zui observaba la escena desde su palco engalanado con los colores de la casa real. A su lado, la reina Isabel mantenía la mirada baja. Sus manos crispadas sobre la falda de su vestido revelaban su angustia. El monarca, en cambio, contemplaba a Eleonora con una mezcla de desprecio y algo más oscuro, algo que hacía que la condenada sintiera un escalofrío cada vez que sus miradas se cruzaban. Por orden de su majestad, el rey Fernando III, anunció el heraldo con voz potente. Lady Eleonora Valdés, hallada culpable de traición a la corona y prácticas de brujería, será ejecutada en la horca hasta que sobrevenga la muerte. Un murmullo recorrió la multitud. Las acusaciones eran graves, pero muchos dudaban de su veracidad. Lady Eleonora era conocida por su bondad y su sabiduría, cualidades poco asociadas con la nigromancia y la traición. Al subir los peldaños del cadalso, Eleonora mantuvo la cabeza alta, no rogó por su vida, no lloró como muchos esperaban. Solo cuando el verdugo colocó la soga alrededor de su delicado cuello, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. ¿Tenéis algunas últimas palabras?, preguntó el verdugo, siguiendo el protocolo. Eleonora levantó la mirada, buscando directamente los ojos del rey. Solo que la verdad siempre sale a la luz, dijo con voz clara que resonó en toda la plaza, y que Dios juzgará a quienes utilizan su poder para destruir vidas inocentes. El rey frunció el ceño, visiblemente irritado. «Proceded», ordenó con un gesto brusco. El verdugo se disponía a accionar la trampilla cuando el sonido de cascos de caballo irrumpió en la plaza. Los asistentes se apartaron apresuradamente mientras un jinete sobre un corcel negro como la noche galopaba directamente hacia el cadalso. Llevaba una armadura de acero bruñido y en su mano derecha blandía una espada que reflejaba los rayos del sol. «Deteneos», gritó el jinete con voz que no admitía réplica. «En nombre de la justicia, deteneos». Los guardias reales intentaron interceptarlo, pero el caballero ya había alcanzado el cadalso. Con un movimiento veloz desmontó y subió los escalones de dos en dos. Antes de que el verdugo pudiera reaccionar, la espada del intruso cortó la soga que pendía sobre la cabeza de Eleonora. «¿Quién osa interrumpir la justicia real?», bramó el rey, poniéndose en pie. El caballero se quitó el yelmo, revelando un rostro de rasgos aristocráticos, ojos verdes penetrantes y cabello negro que caía en ondas hasta sus hombros. Una cicatriz cruzaba su mejilla izquierda, único defecto en un rostro que hubiera sido la envidia de cualquier estatua clásica. «Rodrigo de Monserrato, duque de Monserrato y general de vuestros ejércitos del norte, majestad», respondió con una inclinación de cabeza que, aunque formalmente respetuosa, no ocultaba su desafío.
Un murmullo de asombro recorrió la multitud. El duque de Monserrato era una leyenda viva, conocido por su valentía en el campo de batalla y por su inquebrantable sentido del honor. Había expandido las fronteras del reino en la última campaña contra los moros y gozaba del respeto tanto de nobles como de plebeyos. «¿Qué significa esta intromisión, Monserrato?», exigió el rey, con los dientes apretados. Rodrigo mantuvo su espada desenvainada, colocándose protectoramente frente a Eleonora, quien lo miraba con una mezcla de asombro y confusión. «La justicia debe ser justa, Majestad», respondió. «Esta dama ha sido condenada sin pruebas suficientes. Como leal servidor de la corona, no puedo permitir que se cometa tal atropello». El rostro del rey enrojeció de ira, pero rápidamente recobró la compostura. Sus ojos se entrecerraron calculadoramente mientras observaba al duque y a Eleonora. «¿Conocíais a esta mujer de antes, duque?», preguntó con voz engañosamente suave. «No personalmente, Majestad, pero conocí a su padre, el conde de Albareda, un hombre de honor intachable. Jamás habría criado a una hija capaz de traición». El rey guardó silencio durante unos momentos que parecieron eternos. Finalmente una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. «Muy bien, duque de Monserrato, si tanto os preocupa esta mujer, os propongo un acuerdo», declaró. «La vida de Lady Eleonora será perdonada con una condición». «¿Qué condición, Majestad?», preguntó Rodrigo sin bajar su guardia. «Os ordeno tomarla como esposa», sentenció el rey, saboreando cada palabra. «Os haréis responsable de ella, de sus faltas y de su honor. Su vida será vuestra responsabilidad, así como cualquier traición futura que pueda cometer». Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Para Eleonora el mundo pareció detenerse. Pasar de la inminente muerte a un matrimonio forzado con un desconocido era un giro inesperado, pero igualmente aterrador. Rodrigo la miró brevemente, sus ojos transmitiendo un mensaje silencioso de tranquilidad antes de volverse hacia el rey. «Acepto vuestras condiciones, Majestad», respondió con firmeza. «Tomaré a Lady Eleonora como mi esposa y responderé por ella ante la corona». La sonrisa del rey se ensanchó, revelando brevemente una satisfacción que iba más allá del simple compromiso arrancado a un súbdito rebelde. «Que así sea entonces. La boda se celebrará mañana al amanecer en la capilla real», decretó. «Y hasta entonces Lady Eleonora permanecerá bajo custodia real». Mientras los guardias la escoltaban fuera del cadalso, Eleonora miró hacia atrás, observando a su inesperado salvador. ¿Quién era realmente este hombre que acababa de vincular su destino al suyo? Y más inquietante aún, ¿por qué el rey parecía tan complacido con este giro de los acontecimientos? La ceremonia nupcial fue un asunto breve y frío. La capilla real, normalmente resplandeciente para las bodas de nobles, parecía sombría aquella mañana. Solo unos pocos cortesanos, más atraídos por el morbo que por la celebración, presenciaron la unión. Eleonora, vestida con un traje nupcial de seda blanca que alguien había proporcionado apresuradamente, avanzó sola por el pasillo central. La ausencia de familia que la entregara era un cruel recordatorio de su soledad. Rodrigo, por su parte, vestía de negro, su rostro una máscara impenetrable mientras esperaba junto al altar. El obispo pronunció las palabras rituales con prisa, como deseando terminar cuanto antes con aquella incómoda ceremonia. Cuando llegó el momento del intercambio de votos, las palabras de ambos contrayentes sonaron huecas, desprovistas de la emoción que normalmente acompañaría a una unión matrimonial. El rey y la reina presenciaban todo desde sus sitiales. Fernando Zoni lucía una expresión satisfecha, mientras que la reina Isabel parecía profundamente triste, sus ojos encontrándose ocasionalmente con los de Eleonora, en una comunicación silenciosa que la novia no lograba descifrar. Tras la breve ceremonia, se celebró un banquete igualmente austero. Los recién casados ocupaban la mesa principal, flanqueados por nobles que cuchicheaban sin disimulo. «¿Cómo se siente al haberse casado con una bruja, duque?», preguntó con malicia el conde de Salvatierra, un hombre conocido por su lealtad ciega al rey. Se rumorea que Lady Eleonora utilizó hechizos para encantar a hombres poderosos. Rodrigo le dirigió una mirada glacial. «Cuidad vuestras palabras, conde. Estáis hablando de mi esposa, y no tolero que se mancille su honor», respondió con una voz tan suave como amenazante. El conde palideció y se retiró apresuradamente, consciente de que el duque de Monserrato no era hombre de amenazas vacías.
Cuando finalmente pudieron retirarse a sus aposentos temporales en el palacio, ambos se encontraron solos por primera vez desde los acontecimientos del día anterior. La habitación, aunque lujosa, parecía una prisión dorada. Rodrigo cerró la puerta y se volvió hacia Eleonora, quien permanecía cerca de la ventana, observando el jardín del palacio bañado por la luz de la luna. «No temáis, Lady Eleonora», dijo, rompiendo el incómodo silencio. «No tengo intención de reclamar mis derechos conyugales. Nuestro matrimonio es una formalidad impuesta para salvar vuestra vida». Eleonora se giró para mirarlo, sus ojos oscuros estudiando al hombre que ahora era su esposo. «¿Por qué arriesgasteis tanto por mí?», preguntó. «No nos conocíamos, no me debíais nada». Rodrigo caminó hacia la chimenea, observando pensativamente las llamas. «Vuestro padre, el conde de Albareda, me salvó la vida durante la campaña del norte, hace 10 años», explicó. «Juré que algún día saldaría mi deuda con él, pero falleció antes de que pudiera hacerlo. Cuando supe que su hija estaba condenada a muerte por cargos claramente falsos, vi la oportunidad de cumplir mi promesa». «¿Conocisteis a mi padre?», preguntó Eleonora, emocionada ante la mención del hombre cuya pérdida aún lamentaba profundamente. «Fue un gran hombre, honorable y justo», asintió Rodrigo. «Las acusaciones contra vos no solo manchan vuestro honor, sino también su memoria». «Las acusaciones son falsas», declaró Eleonora con firmeza. «Jamás cometí traición ni practiqué brujería». «Lo sé», respondió Rodrigo, mirándola directamente. «La pregunta es, ¿por qué el rey estaba tan ansioso por veros muerta? ¿Y por qué ahora parece tan satisfecho con este matrimonio?» Un silencio reflexivo se instaló entre ellos. Finalmente Eleonora tomó una decisión. Este hombre había arriesgado todo por ella. Merecía conocer la verdad. «Todo comenzó hace 3 meses, cuando fui nombrada dama de compañía de la reina Isabel», explicó, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «La reina y yo desarrollamos una relación cercana. Me confió cosas terribles». Rodrigo la escuchaba atentamente, su expresión seria. «El rey la maltrata», continuó Eleonora en voz baja, «no solo con palabras crueles, sino físicamente. He visto las marcas que intenta ocultar bajo capas de polvo y colorete». Rodrigo apretó los puños, pero no mostró sorpresa, como si esta revelación confirmara sospechas previas. «Un día, encontré a la reina llorando desconsoladamente», prosiguió Eleonora. «Me confesó algo más. El rey la culpa por no haberle dado un heredero después de 7 años de matrimonio. La humilla públicamente, amenaza con repudiarla. Pero la verdad que descubrió la reina, a través de una antigua amante del rey, es que Fernando es incapaz de engendrar. El problema no es ella, es él». «Un secreto peligroso», murmuró Rodrigo, comprendiendo las implicaciones. «Si se supiera que el rey no puede proporcionar un heredero al trono». «Su posición se vería comprometida», asintió Eleonora. «Los nobles comenzarían a conspirar, buscando alternativas para la sucesión. Cuando el rey descubrió que yo conocía su secreto, fabricó las acusaciones de traición y brujería para silenciarme permanentemente. Y ahora os ha entregado a mí». Rodrigo frunció el ceño, confundido. «¿Por qué no simplemente ejecutaros en privado?» «Porque una ejecución privada levantaría sospechas», respondió Eleonora. «Y una pública siempre conlleva el riesgo de que el condenado revele secretos incómodos en sus últimas palabras. Al forzarnos a este matrimonio, el rey me aleja de la corte y me coloca bajo vuestro control, confiando en que vos, como leal servidor de la corona, mantendréis vigilada a una esposa supuestamente traidora». Rodrigo procesó esta información en silencio, las piezas del rompecabezas encajando gradualmente. Finalmente se acercó a Eleonora y tomó su mano en un gesto formal pero amable. «Os doy mi palabra, Lady Eleonora, de que estaréis a salvo bajo mi protección», declaró. «Partiremos hacia mi castillo en Monserrato al amanecer. Allí estaréis lejos del alcance del rey mientras decidimos cómo proceder». Eleonora lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. Por primera vez en meses sentía un atisbo de esperanza, pero también sabía que habían desafiado al hombre más poderoso del reino. El camino que les aguardaba estaría lleno de peligros. 3 días después, llegaron al castillo de Monserrato, una imponente fortaleza de piedra gris que se alzaba sobre un risco, dominando el valle circundante. Para sorpresa de Eleonora, fueron recibidos en la entrada principal por una mujer mayor, de porte aristocrático y mirada penetrante. «Mi madre, la duquesa viuda de Monserrato»,
explicó Rodrigo mientras desmontaba. No esperaba encontrarla aquí. Normalmente reside en nuestra villa costera. Doña Beatriz de Monserrato estudió a Eleonora con intensidad mientras ésta hacía una reverencia. Así que esta es la mujer por la que desafiaste al rey, comentó la duquesa viuda, sin molestarse en ocultar su escepticismo. Espero por tu bien que valga la pena, hijo mío. Madre Lady Eleonora es ahora mi esposa y la duquesa de Monserrato, respondió Rodrigo con firmeza. Espero que sea tratada con el respeto que merece. Doña Beatriz arqueó una ceja, pero asintió levemente. Por supuesto. La hospitalidad de los Monserrato es legendaria, incluso para las esposas inesperadas. Durante las semanas siguientes, Eleonora se esforzó por adaptarse a su nueva vida en el castillo. Aprendió sobre la administración de las tierras, se familiarizó con los sirvientes y los habitantes del pueblo cercano, y gradualmente comenzó a ganarse el respeto de la formidable doña Beatriz. Rodrigo, por su parte, se mostraba cortés pero distante. Habían acordado que ella ocuparía los aposentos de la duquesa, mientras él mantenía sus propias habitaciones al otro extremo del castillo. Sus encuentros se limitaban a las comidas y ocasionales paseos por los jardines, durante los cuales conversaban principalmente sobre asuntos prácticos relacionados con el castillo y sus tierras. Sin embargo, con cada día que pasaba, Eleonora descubría nuevas facetas de su esposo que despertaban su curiosidad y, aunque le costara admitirlo, su admiración. Bajo su exterior severo y reservado, Rodrigo era un hombre culto, justo con sus súbditos y sorprendentemente considerado en los pequeños detalles. Una noche, incapaz de conciliar el sueño debido a pesadillas recurrentes sobre su casi ejecución, Eleonora vagaba por los pasillos del castillo cuando notó luz proveniente de la biblioteca. Al asomarse descubrió a Rodrigo sentado frente a la chimenea leyendo un volumen antiguo. No podía dormir, explicó ella, sintiéndose súbitamente cohibida. Perdonad la intrusión. No hay nada que perdonar, respondió él cerrando el libro. Este castillo es tanto vuestro como mío ahora. Dudando un momento, Eleonora entró y se sentó en un sillón cercano. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre paredes cubiertas de libros. ¿Qué leéis?, preguntó, genuinamente interesada. Poesía provenzal, respondió él, mostrándole el libro. Un regalo de mi padre. Solía leerlo cuando necesitaba escapar de las presiones de la corte. ¿Echáis de menos la corte?, inquirió Eleonora, sorprendida por esta revelación. Siempre pensé que preferíais la vida militar. Una sonrisa irónica curvó los labios de Rodrigo. Prefiero el campo de batalla a la corte, ciertamente. Al menos allí sabes quién es tu enemigo, comentó. Pero ese no es mi lugar favorito tampoco. Lo que realmente amo es este castillo, estas tierras. La paz que se respira aquí. Eleonora asintió, comprendiendo ese sentimiento. En las semanas que llevaba en Monserrato, había experimentado una serenidad que creía perdida para siempre. Vuestra madre me contó hoy que nunca habíais traído a una mujer aquí antes, dijo, observando cuidadosamente su reacción. Ni siquiera cuando estuvisteis prometido. El rostro de Rodrigo se endureció momentáneamente. Mi madre habla demasiado, murmuró antes de suspirar. Pero es cierto. Estuve comprometido una vez, hace muchos años. Se llamaba Isabela. ¿Qué le sucedió?, preguntó Eleonora suavemente, percibiendo el dolor en su voz. Rodrigo guardó silencio largo rato, contemplando las llamas. Cuando finalmente habló, su voz había adquirido un tono más grave. El rey Fernando la vio durante una visita a nuestras tierras, poco después de su coronación. La deseó al instante, relató con amargura. Rompió nuestro compromiso por decreto real y la reclamó como amante. Cuando ella se resistió, la acusó de traición, no públicamente como a vos, sino en secreto. La encerraron en una torre del palacio. Una sensación de hielo recorrió la espalda de Eleonora. ¿Qué le ocurrió?, preguntó, aunque temía la respuesta. Cuando finalmente descubrí dónde la tenían, era demasiado tarde, continuó Rodrigo, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Se había quitado la vida para escapar de los abusos del rey. Eleonora sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Lo lamento profundamente, Rodrigo, dijo, usando por primera vez su nombre de pila. Ahora entiendo por qué me salvasteis. No fue solo por la deuda con mi padre. Cuando escuché las acusaciones contra vos, vi el mismo patrón, admitió Rodrigo. No podía permitir que se repitiera la historia.
Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Finalmente, Eleonora se armó de valor para hacer la pregunta que había rondado su mente desde que llegaron a Monserrato. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. «El rey no se olvidará de nosotros, y la reina sigue en peligro». Rodrigo la miró con renovada determinación. «Tengo aliados, nobles que no temen enfrentarse al rey si tienen pruebas de sus crímenes», explicó. «He estado enviando mensajes cifrados, reuniendo información. El hermano del rey, el príncipe Alfonso, regresa pronto de Francia. Es un hombre honorable, adorado por el pueblo. Si conseguimos que conozca la verdad sobre su hermano, podría intervenir». Eleonora asintió, considerando esta posibilidad. «Sería arriesgado», advirtió. «Si el rey descubre nuestros planes». «No tenemos alternativa», respondió Rodrigo. «Mientras Fernando siga en el trono, ni vos, ni yo, ni la reina estaremos verdaderamente a salvo». En ese momento, sin previo aviso, Rodrigo se inclinó hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. El contacto inesperado envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Eleonora. «No os pedí esto», dijo él, su voz convertida en un susurro. «Os impuse un matrimonio que ninguno de los dos deseaba. Pero os prometo que haré todo lo que esté en mi poder para protegeros y para que algún día podáis vivir en libertad». Eleonora miró sus manos unidas, sintiendo un nudo en la garganta. «Tal vez no lo pedí», respondió en voz baja, «pero cada día que pasa me siento más agradecida por este matrimonio impuesto. Me habéis dado un hogar, seguridad, y poco a poco estáis devolviéndome la esperanza». Sus miradas se encontraron, y algo cambió en ese instante. La distancia cuidadosamente mantenida entre ellos comenzó a disolverse. Lentamente, como atraídos por una fuerza invisible, sus rostros se acercaron hasta que sus labios se rozaron en un beso tentativo, que pronto se transformó en algo más profundo, más urgente. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente, sorprendidos por la intensidad de lo que acababan de compartir. «Esto es una locura», murmuró Eleonora, aunque sus manos seguían aferradas a las de Rodrigo. «Estamos conspirando contra el rey, nuestras vidas penden de un hilo, y yo». «Y tú has logrado lo que creí imposible», completó él, acariciando su mejilla, «hacer que vuelva a sentir». 2 semanas después se dirigían hacia la casa de campo del príncipe Alfonso. Viajaban con una pequeña escolta, bajo el pretexto de visitar unas propiedades cercanas. El mensaje cifrado que habían recibido confirmaba que el príncipe los recibiría en secreto. A mitad de camino, sin embargo, uno de los exploradores regresó con noticias alarmantes. Soldados reales bloqueaban el camino principal. «Nos han descubierto», murmuró Rodrigo, su rostro endureciéndose. «Debemos tomar el sendero del bosque. Es estrecho y difícil, pero nos permitirá rodearlos». El desvío les costó horas preciosas. La oscuridad comenzaba a caer cuando oyeron ladridos de perros a lo lejos. Los habían rastreado. «Nos dividiremos», decidió Rodrigo. «Miguel y Tomás escoltarán a las doncellas de vuelta a Monserrato. Fernando, Diego y yo acompañaremos a la duquesa». Al llegar a un río, atravesaron la corriente para confundir a los perros. Más adelante, en una bifurcación, Rodrigo ordenó a los 2 soldados restantes que tomaran caminos diferentes para dividir a sus perseguidores. Él y Eleonora continuaron solos por el sendero más estrecho. La noche ya había caído completamente cuando alcanzaron las ruinas de un antiguo monasterio, oculto entre montañas. «Descansaremos aquí unas horas», dijo Rodrigo exhausto. «Mañana intentaremos llegar hasta Alfonso por otra ruta». Se refugiaron en lo que quedaba del claustro, acurrucados uno contra el otro para combatir el frío. A pesar del peligro, Eleonora encontraba reconfortante la cercanía de Rodrigo, el ritmo constante de su corazón bajo su oído. El amanecer los sorprendió con un ruido que heló la sangre de ambos, cascos de caballos acercándose al monasterio. «Soldados del rey», susurró Rodrigo, asomándose por una ventana rota. «Al menos 30. Han rodeado el lugar». Una voz potente resonó desde el exterior. «Duque de Monserrato, en nombre del rey Fernando III, os ordeno entregaros junto con la traidora Eleonora Valdés. Estáis rodeados». Rodrigo reconoció al hombre que gritaba. Don Álvaro de Mendoza, consejero principal del rey y el hombre que había fabricado las acusaciones contra Eleonora. «Hay una salida subterránea, a través de las catacumbas del monasterio», explicó Rodrigo rápidamente. «Vos podréis escapar mientras yo los distraigo». Eleonora negó vehementemente. «No os dejaré enfrentarlos solo», declaró con firmeza.
Hemos llegado hasta aquí juntos, y juntos enfrentaremos lo que venga. Rodrigo la miró con una mezcla de orgullo y desesperación, pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la puerta principal del monasterio. Los soldados habían comenzado a derribarla. En ese caso, dijo, tomando su decisión, lucharemos juntos. Desenvainó su espada y entregó a Eleonora una daga que llevaba en el cinto. Pero si las cosas se ponen mal, prométeme que huirás por las catacumbas, insistió, señalando una pequeña puerta oculta tras unos escombros. Te llevarán a una salida a media milla de aquí, oculta por la vegetación. Eleonora asintió, aunque ambos sabían que era una promesa que probablemente no cumpliría. La puerta cedió con un crujido final, y los soldados reales irrumpieron en las ruinas. Don Álvaro de Mendoza entró tras ellos, su pequeña figura embutida en una lujosa armadura que parecía demasiado grande para él. ¡Qué conmovedor!, se burló al verlos juntos, el noble duque y la bruja traidora, unidos hasta el final. Las únicas traiciones aquí son las vuestras, don Álvaro, respondió Rodrigo, manteniendo su espada en alto. Fabricar falsas acusaciones, condenar a inocentes, todo para proteger el oscuro secreto del rey. Don Álvaro palideció ligeramente. No sé de qué habláis, balbuceó. Soldados, apresadlos. Los hombres avanzaron cautelosamente. Pese a su superioridad numérica, ninguno parecía ansioso por ser el primero en enfrentarse a la legendaria espada del duque de Monserrato. La tensión en el aire podía cortarse cuando de repente un sonido de trompetas resonó en la distancia. Tanto los soldados como Rodrigo y Eleonora quedaron momentáneamente paralizados. —¿Qué es eso? —preguntó don Álvaro, confundido. Un soldado se asomó por una ventana rota. —Mi señor —exclamó alarmado—, son tropas que portan el estandarte del príncipe Alfonso. El rostro de don Álvaro se contrajo en una mueca de rabia y miedo. —No importa —gritó—, cumplid las órdenes del rey, apresadlos ahora. Los soldados se lanzaron al ataque. Rodrigo bloqueó las primeras estocadas con maestría, mientras Eleonora se defendía sorprendentemente bien con su daga, esquivando más que atacando. Pero eran demasiados. Pronto se vieron acorralados contra una pared, agotados. En ese momento crítico, un nuevo estruendo sacudió el monasterio cuando jinetes irrumpieron por la derruida entrada. Al frente cabalgaba un hombre de porte regio, vestido con armadura dorada, el príncipe Alfonso. En nombre de la corona, ordenó que cesen este ataque. Proclamó con voz que resonó por todo el recinto. Los soldados confundidos bajaron sus armas. Don Álvaro se volvió lívido. Estas personas son traidores condenados por vuestro hermano, el rey, protestó. Estoy cumpliendo órdenes reales. Alfonso desmontó con agilidad impropia de un hombre de su edad. Su rostro, muy similar al del rey pero con facciones más suaves, expresaba una mezcla de autoridad y compasión. He recibido información muy preocupante, don Álvaro dijo mientras se acercaba. Información sobre falsas acusaciones, abusos de poder y secretos que podrían sacudir los cimientos del reino. ¿De qué fuente?, preguntó don Álvaro, intentando mantener la compostura. De la más fiable posible, respondió el príncipe, haciendo un gesto hacia la entrada. Por ella entraba, apoyada en dos damas de compañía, la reina Isabel. Su rostro mostraba signos de golpes recientes, y su mirada, normalmente tímida, ardía ahora con determinación. La reina ha decidido romper su silencio, anunció Alfonso. Me ha contado todo. Los abusos de mi hermano, la verdad sobre su incapacidad para engendrar, y cómo Lady Eleonora fue condenada por conocer este secreto. Don Álvaro miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. Al no encontrarla hizo su última jugada. Mentiras, gritó. Todas son mentiras para desestabilizar el trono. El rey es intachable, intachable. Intervino la reina avanzando dolorosamente. Mostrad entonces vuestro pecho, don Álvaro. Mostrad la marca de nacimiento que solo su amante conocería. Un silencio sepulcral cayó sobre la estancia. El rostro de don Álvaro pasó del blanco al rojo. No sé de qué habláis, majestad, tartamudeó. Yo creo que sí lo sabéis, dijo la reina. Lo sé todo, don Álvaro. Sé que no sois solo el consejero del rey, sino también su amante desde hace años. Sé que fuisteis vos quien le convenció de que me culpara a mí por la falta de herederos, para proteger vuestro secreto compartido. Eleonora miró a Rodrigo, tan sorprendida como él por esta revelación. De pronto, todas las piezas encajaban. La obsesión del rey por mantener oculta su incapacidad, su desprecio hacia la reina,
La influencia desmedida de don Álvaro en la corte. Guardias, ordenó el príncipe. Arrestad a don Álvaro de Mendoza por traición, falso testimonio y conspiración contra la corona. Mientras los soldados se llevaban al consejero, Alfonso se acercó a Rodrigo y Eleonora. Lamento profundamente lo que habéis sufrido, dijo con sinceridad. Vuestro mensajero me encontró cuando regresaba de Francia. Al mismo tiempo una de las damas de la reina me contactó en secreto. Llegué a la corte justo a tiempo para evitar más desgracias. ¿El rey?, preguntó Rodrigo, temiendo aún la venganza de Fernando. Mi hermano ha sido confinado a sus aposentos mientras el Consejo de Nobles decide su destino, respondió Alfonso con gravedad. Su salud mental se ha deteriorado en los últimos meses. Es posible que abdique en mi favor, voluntariamente o no. La reina Isabel se acercó a Eleonora y tomó sus manos. Nunca podré agradeceros lo suficiente vuestra valentía, dijo con voz emocionada. Arriesgasteis vuestra vida por mí cuando nadie más se atrevía a ayudarme. Hice lo que cualquier persona de honor habría hecho, Majestad, respondió Eleonora, conmovida por el reencuentro. Rodrigo envainó finalmente su espada y rodeó los hombros de Eleonora con un brazo protector. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó al príncipe. Justicia, respondió Alfonso simplemente. Para todos. 3 meses después, Eleonora contemplaba el valle desde la ventana de su habitación en el castillo de Monserrato. El paisaje otoñal, con sus tonos dorados y rojizos, le recordaba cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. El rey Fernando había abdicado, presionado por el Consejo de Nobles tras las revelaciones sobre sus abusos y secretos. El príncipe Alfonso, ahora rey Alfonso X, había iniciado su reinado con medidas de reconciliación y justicia. Don Álvaro de Mendoza había sido exiliado a tierras lejanas, despojado de sus títulos y posesiones. La reina Isabel, liberada finalmente de su matrimonio tormentoso, había decidido retirarse a un convento donde ahora dedicaba su vida a ayudar a mujeres maltratadas. Antes de partir, había visitado Monserrato para agradecer personalmente a Eleonora y Rodrigo, y para entregarles un regalo especial. Las tierras confiscadas a don Álvaro, que lindaban con las propiedades de los Monserrato. Unos brazos fuertes rodearon la cintura de Eleonora, sacándola de sus reflexiones. Rodrigo apoyó el mentón en su hombro, contemplando la misma vista. ¿En qué pensáis, mi señora?, preguntó suavemente. Eleonora se giró entre sus brazos para mirarlo de frente. En lo extraños que son los caminos del destino, respondió. Un día enfrentaba la horca, y al siguiente me convertía en la esposa del hombre más valiente del reino. Un matrimonio impuesto que comenzó como una sentencia y terminó siendo mi mayor bendición. Rodrigo acarició su mejilla con ternura. El rey pensó que me castigaba al ordenarme tomaros como esposa, dijo. No sabía que me estaba entregando el mayor tesoro que podría desear. Eleonora sonrió, sabiendo que aquellas palabras, que alguna vez habría considerado mera galantería cortesana, eran ahora una verdad profunda entre ellos. Sabéis, comentó ella, entrelazando sus dedos con los de él. A veces pienso que deberíamos enviar un mensaje de agradecimiento al antiguo rey. Después de todo, sin su orden real, quizás nunca habríamos encontrado este amor. Rodrigo rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en el castillo durante los últimos meses. Quizás algún día lo hagamos, concedió, cuando el recuerdo de nuestros sufrimientos se haya desvanecido completamente. Se besaron bajo la luz dorada del atardecer, mientras en el patio del castillo los sirvientes preparaban las celebraciones por el anuncio que harían esa noche. La duquesa de Monserrato esperaba un hijo, el heredero que consolidaría el linaje de los Monserrato y simbolizaría el triunfo final del amor sobre la adversidad, de la justicia sobre la tiranía. Así, lo que comenzó como la salvación de una condena a muerte seguida por una orden real de matrimonio, se había transformado en una historia que sería contada durante generaciones como ejemplo de que, a veces, los finales más felices nacen de los comienzos más improbables.